¿Cómo se ve a sí mismo? O sea, en otras palabras, ¿cómo usted se ve? ¿Cómo usted cree que es? ¿Cómo usted se mira? Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nombre que sobre todo nombre, Señor, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por una nueva oportunidad que tú nos brindas, Señor, de estar en tu presencia, Señor, aquí compartiendo con mis hermanos, Señor, tu palabra. Padre mío, gracias, porque ahora mismo nos sentamos a tus pies, Señor, para recibir el alimento espiritual que viene del cielo mismo, Señor, porque es tu palabra, Señor. Padre, usa mis labios para hablarnos, Señor. Yo solamente soy un vaso desechable que no tengo ningún valor, Señor, pero el valor lo tienes tú, Señor. Cristo en mí, tu palabra en mí, el Espíritu Santo en mí. Entonces, por lo tanto, tu palabra va a salir, Señor, con la vida tuya, Señor, para edificarnos, para consolarnos, para exhortarnos, para darnos vida, Señor, y vida en abundancia. Gracias, Padre, por tu palabra. La recibimos para ponerla por obra en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cómo se ve a sí mismo? ¿Cómo se considera usted, amado hermano? ¿Un ganador o un perdedor? Como se vea, va a hablar de usted mismo. Si se ve un perdedor, va a hablar como perdedor. Y si se ve usted un ganador, va a hablar como un ganador. Amén. Un consejo: véase en Cristo. Amén. Véase en Cristo, identificado con Él, para que pueda hablar bien de usted. Si no se mira en Cristo, usted no va a hablar bien de usted mismo. Va a quejarse, va a maldecir el día. ¿Cómo? No es que dice maldito el día, no. Hablar mal del día. Mal decir mal. Decimos mal las cosas. Entonces, por eso tenemos que mirarnos en Cristo. Si nos miramos en Cristo, entonces Cristo refleja en nosotros y nos vamos a ver muy bien y vamos a hablar muy bien de nosotros mismos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Veamos un ejemplo de cómo hablamos mal de nosotros mismos, y está registrado en la Biblia. Vamos al libro de Números, capítulo 13, del 1 al 3. Libro de Números, el tercer número de la Biblia. Vemos la historia, lo que le sucedió al pueblo de Israel cuando por mandato de Dios fueron a reconocer la tierra de Canaán. Números capítulo 13, versículo 1 al 3. Y dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos, o sea, lo mejor. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Vamos a saltarnos al 25, versículo 25 al 23, para ver la respuesta después que ellos reconocieron la tierra. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Hablaron bien allí, ¿verdad? Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac.
o sea, a los gigantes. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces estaban ellos dando el informe detalladamente, quejándose más que alabando. Entonces Caleb, uno de los líderes, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él, o sea, los compañeros de Caleb, que fueron a inspeccionar la tierra, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Mire cómo exageraron. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y esto es lo último. Mire tan mal como hablamos cuando no nos miramos en Cristo. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Tan mal hablaron, qué mal hablaron ellos de ellos mismos, ¿verdad? Se compararon a langostas y engrandecieron los problemas, los hicieron a los problemas gigantes. Así hablamos, amados hermanos, cuando no estamos en Cristo. Cuando no estábamos en Cristo, hablábamos así. Pero estando ahora en Cristo, ya no podemos hablar de esa manera. Una pregunta: ¿cómo se ve usted en realidad? ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo se ve? ¿Como una langosta o como un poderoso guerrero de Dios? Depende cómo usted se vea, para que usted se estime, para que usted proceda, para que usted viva de acuerdo a lo que usted se está calificando. Gloria al Señor. No se mueva por lo que vea, no se mueva por lo que sienta, muévase por lo que Dios dice en su palabra escrita. Amén. Por eso muévase, por eso actúe y viva de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. No insulte a Dios, porque si nos decimos que somos como langostas, entonces estamos ofendiendo a Dios. Porque Dios hizo a la langosta, sí, pero también nos hizo a nosotros. Pero a nosotros nos hizo a imagen y semejanza suya. Las langostas no. Entonces es un insulto decir que nosotros somos compararnos con langosta o compararnos con poca cosa. Porque entonces estamos insultando a Dios el Padre y a Dios el Hijo, diciendo que el sacrificio de Él no tuvo valor. Gloria al Señor. Veamos lo que dice la palabra. Veamos en Romanos capítulo 8, versículo 31 al 32. Romanos 8. Ahora sí vamos a entrar directamente a la palabra de Dios, porque esa es la que nos da vida. Romanos capítulo 8, versículo 31 y 32. Eso es lo que dice Dios. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos sobre los problemas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, si Dios está en nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Nadie. ¿Por qué entonces nos vamos a asustar por un problema? ¿Por qué vamos a estar hablando de los problemas? ¿Por qué vamos a estar glorificando al diablo, que es el que nos manda los problemas? Glorifiquemos a Dios, quien nos saca de los problemas. Amén.
Entonces el 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, o sea, Dios, se está refiriendo a Dios el Padre, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por algo estamos en Cristo, hermanos. Por eso somos los hijos de Dios. Por eso estamos estudiando la palabra, para saber quiénes somos nosotros en Cristo, para conocer, para poder ocupar nuestra posición. La iglesia es una escuela, la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera. Pero la iglesia que no enseña la palabra, entonces, ¿cómo van a los hermanitos a saber quiénes son en Cristo? ¿Cómo van a defenderse de los ataques del enemigo? ¿Cómo van a conocer el camino para el cielo? Pero estudiando la palabra, conocemos todo eso. Y para eso estamos aquí, para estudiar la palabra de Dios. Veamos en el Salmo 27 del 1 al 3. Salmo 27 del 1 al 3. Gloria al Señor. Mire lo que dice la palabra. Eso es. Esto tenemos que decir nosotros. Esta palabra fue escrita para nosotros, para nuestro beneficio, nuestra arma, es nuestro alimento, es nuestro todo. Entonces aquí vamos a leer los 3 primeros versículos del Salmo 27. Y dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Si Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Quién nos puede asustar? Cuando se juntaron contra mí los malignos, los demonios, los problemas, los gigantes, todo eso, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Eso es lo que nos dice el Señor. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Este es el idioma de Dios. El idioma del diablo es asustarnos, mentirnos, espantarnos como que fuéramos pájaros. Pero nosotros no somos ningunos pájaros para espantarnos. Nosotros somos los hijos de Dios, lavados en la preciosa sangre de Jesucristo. Somos herederos y coherederos con Cristo. Somos hermanos menores de Jesucristo el Señor. Entonces, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo nos vemos? Hablemos de nosotros. Gloria al Señor. Cuando Dios pone frente a nosotros una nueva oportunidad, porque Dios siempre nos da buenas oportunidades, ¿qué hacemos nosotros? Nos quejamos muchas veces, nos quejamos y lamentamos atemorizados. Oh, no puede ser. Diciendo, no puedo vencer a esos gigantes de la tierra. No puedo vencer a esos problemas. No puedo vencer a ese dolor, a esa enfermedad, a esa escasez de dinero, a esa... bueno, tantas cosas. Nosotros tenemos que hacer, hermano, es buscar la palabra de Dios. Alimentar nuestro corazón de la palabra de Dios, para que de la abundancia de palabra que hayamos almacenado en nuestro corazón, hable en nuestra boca. Pero si almacenamos basura, vamos a hablar porquería, veneno para nuestras vidas y para los que nos rodean. Porque con las palabras contagiamos. Sí, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya.
Es mejor declarar lo que dice la palabra. ¿Qué dice en Filipenses 4:13? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada imposible para Dios. Por lo tanto, tampoco para los hijos de Dios. Amén. Porque Dios es nuestro Padre y Él es el que pelea por nosotros. Él va como poderoso gigante delante de nosotros, tumbando todos los gigantes que se aparezcan. Amén. No nos toca a nosotros pelear con los gigantes. Cristo peleó y Cristo venció. Nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer lo que dice Dios en su palabra y nada más. Caminar confiado en que Cristo ya hizo todo por nosotros. Amén. Gloria a Dios. No permita, amado hermano, que el enemigo le ponga pensamientos de desánimos. Recuerde, amado hermano, que las palabras, nuestras palabras, son como semillas. Son semillas. No piense nunca que usted es un trapo de inmundicia o un gusano de la tierra. Es una expresión muy común que yo he escuchado a muchas personas llamadas cristianas quejándose. No, es que yo soy un trapo de inmundicia, soy un gusano de la tierra, yo no soy digno. Ay, hermanos, así éramos todos antes de venir a Cristo, pero ahora estamos en Cristo. Estamos en Cristo, amados hermanos. Esa quejanza ofende a Dios. Ofende, hermanos. Diciendo que la sangre de Jesucristo fue incapaz de limpiarlo. Fue incapaz de sacarle de esa triste condición de un gusano. Porque así éramos nosotros, gusanos de la tierra, éramos. Pero ya Cristo, la sangre de Cristo nos limpió. Ahora somos los hijos de Él. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Todavía se cree, cuando la persona se cree identificado con Satanás, es que dice, soy un gusano. Porque todavía está identificado con el gusano mayor. El gusano mayor es Satanás. Él sí es un gusano. Pero nosotros no. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. La palabra de Dios nos recuerda quién es Él. ¿Quién es Dios? Vamos a Isaías 40 del 28 al 31. Isaías 40. Versículo 28 al 31. Nos recuerda aquí el Señor en su bendita palabra. Lo que tenemos que recordar. A veces nos olvidamos de nosotros, pero recordemos a Dios. Cuando recordamos quién es Dios, entonces nosotros también nos vamos a acordar quiénes somos nosotros en Él. Por eso nos dice aquí la palabra. Isaías 40 del 28 al 31 dice: ¿No has sabido, no has oído que es el Dios eterno es Jehová? Él es el Dios eterno. Él es el único Dios verdadero. Hay muchos falsos, pero esos ya murieron. Ya murieron todos. El cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él nos compara como las águilas. ¿Por qué? ¿Por qué aquí como las águilas? Porque las águilas se elevan. Ellos cuando están sobre la tierra, ellos tienen problemas.
solamente bajan a alimentarse, pero ellos no son de aquí, se van a las alturas, se remontan a las alturas. Y eso es un tipo de nosotros que tenemos que remontarnos a las alturas, porque en las alturas es que está nuestra autoridad, está arriba en el cielo, y nosotros pasamos sobre los problemas, sobre las circunstancias, sobre las adversidades. Todos tenemos problemas en esta vida, hermanos, pero tenemos la solución para pasarles por encima, no por debajo. No asustarnos de ellas, no esperar que nos aplasten, no, nosotros las aplastamos, porque andamos sobre ellas. Por eso nos compara como las águilas. Sí, amados, así tenemos que ser, como las águilas. Veamos en el Salmo 46, del 1 al 3. Salmo 46. Salmo 46, del 1 al 3. Mire quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Padre? Aleluya. Entonces, nosotros vemos todo esto y dice, oh, es verdad que tenemos valor, porque somos hijos de Dios. Lo tiene en Salmo 46, 1 al 3, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. No cualquier persona, no cualquier cosa es nuestro amparo y fortaleza. Es Dios, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pronto auxilio. Usted llega más rápido que la ambulancia. ¿Por qué? Porque llega más pronto, porque Él vive dentro de nosotros. Él está dentro de nosotros. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, así vengan los tsunamis, terremotos y todos. Aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Entonces tenemos que saber eso y aplicar esa palabra a nuestras vidas, hermanos. Aplicarla para nuestro beneficio. Veamos en Isaías 41, del 10 al 13. Isaías 41. Mire lo que el Señor nos dice. Cuando nos sentimos preocupados y creemos que ya vamos a ser derrotados, recurrimos a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el Señor? En Isaías 41, versículo 10 al 13, dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre, no de vez en cuando, siempre, que sí, siempre, todo el tiempo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Aleluya. Hermanos, esta palabra es para nosotros. Por lo tanto, tenemos que alimentarnos de ella. Usted se siente triste, busque la palabra y consuélese con ella. Hable con Dios. Hable con Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Él nos está hablando ahora mismo.
Y nos está diciendo a todos: no temas, mi hijo, yo te ayudo. No importa cuál que sea tu problema, grande o pequeño, a mí no me importa, dice el Señor. Yo soy el Todopoderoso. Él es el creador del cielo y de la tierra, el dueño de todo el universo. Para Él no hay imposible. ¿Por qué nosotros estamos limitando a Dios? ¿Por qué? Eso es pecado. Estamos robándole la gloria a Dios y dándole al enemigo, haciéndole grande al enemigo y pequeñito a Dios. Si, amados, cuando nos quejamos, eso hacemos. Nosotros tenemos que aprender a confiar más y más en Dios, a depender. Desde la mañana cuando nos levantamos: Señor, te presento mi vida, te presento mi familia, mis hijos. Guíame, protégeme, ayúdame a hacer tu voluntad y no la mía. Porque cuando queremos hacer nuestra voluntad, nos metemos en problemas. Es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es siempre agradable y perfecta para nosotros. Porque es un Padre amoroso, y como Padre bueno, quiere lo mejor para nosotros. A veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad y esa voluntad Dios ve que es mala, nos va a hacer daño. Y el Señor dice: no te conviene, hijo. No, eso no te conviene. Y el Señor nos quiere quitar y nosotros estamos llorando: no, Señor, no me lo quite, déjamela nomás, deja. El Señor dice: yo te estoy arrancando porque esto va a ser tu horca. No, deja nomás que muera ahorcado. No, el Señor nos está librando de eso, hermano. Comprendamos. Y cuando no nos sale bien algo: Señor, no se haga mi voluntad, haz la tuya. Entonces todo trabaja mejor. ¿Por qué? Porque el Señor es sabio. Gloria al Señor. Amén. Bendito eres, Señor. Llénese de la palabra para que hable como lo que es un hijo, una hija de Dios. Hable el idioma de Dios. Proverbios 18, 20 a 21. Vamos a ver. Proverbios 18, 20 al 21. Qué lindo es el Señor, mis amados. Qué linda es su palabra, porque su palabra nos da vida, hermanos. A veces creemos que Dios nos habla enojado, pero no. Él no nos habla enojado. Él nos habla con cariño y nos hace ver las cosas con amor. Y mire lo que dice aquí en Proverbios 18, del 20 al 21. Dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. De lo que hablamos, hermano. Lo que hablamos, ya dijimos que las palabras son semillas, vamos a cosechar. Entonces, repetimos: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Si usted habla bien de usted, va a tener vida. Y si usted va a hablar mal de usted mismo, va a tener la muerte, va a apurar la muerte, se va a morir antes de tiempo. Y el que la ama comerá de sus frutos, dice. O sea que, en otras palabras, nos dice el Señor: ten cuidado con lo que hablas. Ten cuidado. Te puedes morir antes de tiempo. ¿Te gusta hablar mucho? Habla como Dios te enseñó. No hables como el enemigo te pone, porque te vas a morir antes de tiempo. Vamos a comprobar con Proverbios 21, 23. Proverbios 21, 23 nos dice, nos da la respuesta a este verso que acabamos de leer. Mire lo que dice Proverbios 21, 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. El que cuida. Lo que más tenemos que cuidar, hermanos, es nuestra boca. Con ella nos damos vida o nos damos muerte. Por eso tenemos que, les dije antes, llenarnos
llenar nuestro corazón de su palabra, para que de la abundancia de palabra que hay en nuestro corazón pueda hablar nuestra boca y sea vida, sea de salud, sea bendición, sea para bien, hermano. Gloria al Señor. Vamos a ver en Primera de Pedro 3, del 10 al 12. Primera de Pedro, continuando con la boca. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 12. ¿Lo tienen? Y dice así: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, no hable mal, y sus labios no hablen engaños. No hable mentiras, hable solo la verdad de la palabra de Dios. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. La paz hay que buscarla y seguirla. No hay que dejarla perder, porque si se nos va la paz, se nos va la santidad. Y sin santidad nadie va a ver al Señor. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, que hablan mal. Sí, hermanos. Porque la palabra dice que por nuestras palabras seremos juzgados, por lo que hablamos. Sí, amados, confiese la palabra de Dios creyéndola en su corazón, porque la palabra de Dios hay que creerla en el corazón. Veamos en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 11. Romanos capítulo 10. Aquí está el remedio para nuestra vida. Confesar la palabra de Dios, confesar el señorío de Jesucristo. Y dice así: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Dónde debe estar la palabra de Dios? En nuestra boca y en nuestro corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo y sano. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario confesar con nuestra boca la palabra de Dios. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. O sea, todo el que cree la palabra, la confiesa, la obedece, y nunca vamos a ser avergonzados, hermano. Nunca. ¿Por qué? Porque está escrito. Está escrito aquí. Confesemos lo que Dios dice lo que Dios dice de nosotros. Lo que Dios dice que somos nosotros. Veamos en 1 de Corintios 1:30. Veamos aquí. 1 de Corintios 1:30. Entonces aquí vi, esto es lo que dice Dios. Y esto es lo que somos. No lo que la mentira que el enemigo nos pone en la mente. No. Esto es lo que realmente somos, porque esto dice Dios. 1 de Corintios 1:30 dice: mas por Él
por el Dios Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Ha sido hecho, ya somos sabios, porque Dios lo hizo. Ya aquí está escrito. Repito, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo eso somos nosotros. Hermanos, tenemos un valor incalculable. Valemos mucho más que el oro, que las piedras preciosas. Mucho más. ¿Sabe por qué? Porque fuimos comprados con la sangre preciosa de Jesucristo. Y eso vale todo. Sí, amados. ¿Vio, amado hermano, que usted no es cualquier cosa para hablar mal de nosotros mismos? No, no lo somos. Segunda de Corintios 5:17. Gloria al Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva, no remendada. No, no es una copia. Es nueva, hecha nueva. ¿Por quién? Por Dios. Cuando venimos a Cristo, venimos a ser nuevas personas, nueva creación. Repito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Y por qué en nuestras vidas parece como que no hubieran pasado las cosas viejas? ¿Sabe por qué? Porque no hemos renunciado. Tenemos una nueva vida en Cristo, legalmente, pero no nos atrevemos a vivirla, esa nueva vida. Estamos ligados, buscando la basura del mundo y comiendo algarrobas en lugar de comer la palabra de Dios. Cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, entonces la palabra nos va purificando, nos va lavando, nos va limpiando, y nosotros vamos desechando, renunciando, despojándonos de todo peso que nos asedia, de todo peso que nos molesta, y todas son malas costumbres. Son malas costumbres, hermanos, que nosotros todavía las tenemos agarradas, cuando es tiempo de soltarlas y nunca más cogerlas. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. Somos una nueva creación. Dios nos hizo nuevos. Esta carne no es nueva, pero nuestro espíritu es nuevo. Nuestro corazón es nuevo. Y esta mente tenemos que volverla nueva. Nosotros, ese es nuestro trabajo. Reprogramar nuestra mente. Cambiar nuestra manera de pensar. Mientras no cambiemos de nuestra manera de pensar, antes pensábamos como el mundo, antes pensábamos como el diablo, ahora debemos pensar como Dios, ya no como el mundo. Pero ¿qué pasa? Todavía pensamos como el mundo, todavía actuamos como el mundo. Entonces somos a media criatura. Tenemos la mitad media criatura, la mitad vieja criatura. Entonces nosotros estamos tratando de meterle remiendos a lo que Dios hizo nuevo, y eso no puede ser, hermano. Eso también es un insulto a Dios. Porque Dios dice, ya te juro, tú eres nueva criatura. Legalmente está hecho, hermanos. Pero falta vitalmente que nosotros ocupemos nuestra posición y vivamos realmente como Dios dice que vivamos. Como lo que realmente somos, nuevas criaturas. Ya todo lo pasado, es olvidado. Pero
nosotros no hacemos así. Recordamos mucho eso. Sí, amados, nunca olvidemos que somos nuevas criaturas. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Ay, mismo. Aquí viene el problema. ¿Por qué no han pasado las cosas bien a todos? Aquí está una parte de los problemas. Segunda de Corintios, capítulo 6, del 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dios prohíbe terminantemente. Esta es la voluntad de Dios. Pero nuestra voluntad es diferente. Muchas veces diferente, desgraciadamente. Pero la palabra de Dios dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Sí, hermano, qué clara que es la palabra de Dios. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? O sea, con el diablo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid, salid, salid en medio de ellos, de los incrédulos, del yugo desigual, del mundo, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Inmundo es lo que pertenece al mundo, y yo os recibiré. Si no tocamos lo inmundo, si no tocamos lo del mundo, Dios nos recibe, dice. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí encontramos parte de la respuesta por qué las cosas viejas no acaban de pasar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos metidos haciendo yugo desigual con el mundo. Y Dios aborrece eso. Gloria al Señor. Delante de Dios, amados hermanos, Él hace división, dos grupos, dos categorías. O sea, la persona se divide en dos categorías: creyentes e incrédulos. Porque estamos hablando, Dios está hablando a la iglesia, no es al mundo. No, las cartas paulinas son exclusivamente para la iglesia de Jesucristo, para nosotros sus hijos, no para el mundo. Sino que lo que pasa es que nosotros estamos metidos con el mundo. Por eso es que nos amistamos con él. Los que están en Cristo y los que no lo están. Los incrédulos no están en Cristo. Hermanos, aunque permanezcan en la iglesia, se dicen que están en Cristo, pero vitalmente no lo están. No lo están. Por sus frutos los conoceréis. Dime con quién andas, te diré quién eres. Así de fácil. Así de fácil, hermano. No ven con quién andamos y dice: ese no puede ser cristiano. No, no puede ser cristiano, porque no anda como cristiano, no anda como cristiana. Hermano, la palabra de Dios es así. ¿Y sabe por qué es clara? Porque Él es santo y quiere que su iglesia se prepare para irnos a las moradas eternas que tiene el Señor ya listos.
Él viene pronto por su iglesia. Es hora de prepararnos, hermanos. Por eso el Señor en este tiempo nos está hablando así a sus hijos, porque al hijo que ama disciplina, pero con amor, hermanos. Dios lo hace con amor porque busca lo mejor para nosotros. Gloria al Señor. Mire lo que dice Efesios 5, 6 al 17. Efesios 5, 6 al 17. Ay, qué buena eres tú, Señor. Efesios capítulo 5, versículos 6 al 17. Nadie os engañe con palabras vanas. Y esto está hablando a la iglesia, os repito. Porque hay otros hermanos mismos que le dicen, no, vente para acá. Haz esto. Total, yo lo hago. Porque tú no lo puedes hacer. Repito, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, no te hagas cómplices, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. La palabra nos enseña, nos comprueba lo que le agrada y lo que no le agrada al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, de la del mundo, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ellos creen que Dios no lo está viendo, pero Dios de todo. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz de la palabra, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Amados, la palabra de Dios revela todo pecado. Todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos espirituales, no físicos, porque no está hablando de muertos del cementerio, son muertos espirituales, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es que nosotros nos vayamos al cielo todos. Amén. Que nadie nos quedemos. Entonces, tenemos que dejar todos los estorbos. Todo lo que nos estorba, tenemos que dejarlo a un lado. Porque en esta vida decidimos a dónde vamos a vivir por la eternidad. ¿Con Dios en el cielo o con diablito? Primero al infierno y después al lago de fuego. Nosotros decidimos. Sí, amados. No podemos tolerar el pecado, mis amados, porque nos volvemos cómplices. Cómplices. Dios es misericordioso, amados hermanos, pero Él no es tolerante. Él no tolera el pecado. Él ama al pecador, pero no ama al pecado. Él aborrece el pecado. Por eso murió, para salvarnos del pecado, hermanos.
Primera de Corintios 5:11. Primera de Corintios 5:11. Mire lo que dice el Señor aquí. Por eso aquí les compruebo que es a la iglesia que está hablando, no al mundo. ¿Lo tienen? Amén. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el cual ni aún comáis. ¡Qué prohibición! Ni aún comáis. ¿Por qué? Porque él dijo: no hagáis yugo desigual. No hagáis yugo desigual. Así es. Eso es lo que dice el Señor. Primera de Corintios 3:16 al 17. Ahí mismo en esa página. Miren lo que el Señor. La palabra de Dios es tan clara. Primera de Corintios 3, versículos 16 al 17. Y nos dice el Señor: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos el templo del Espíritu Santo. Si alguno destruyere el templo de Dios, o sea, este cuerpo físico, su cuerpo físico, amado hermano, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Este es el Evangelio, hermanos, que desgraciadamente ya no se predica. En la mayoría de las iglesias ya no predican esto. ¿Por qué? Porque los hermanitos se asustan y se van. No vienen a la iglesia. Porque se asustan de la palabra. Pero no deben asustarse, porque es la verdad. Dios en su infinito amor nos está alumbrando el entendimiento para darnos cuenta de cuál es la verdad, cuál es la realidad en la que estamos viviendo. Vamos un poquito más adelante. Vemos aquí: si no obedecemos la palabra, no podremos cuidar nuestro templo, que es nuestra vida, y Dios nos va a destruir. Primera de Corintios 6, 19 al 20, la próxima página. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Mire lo que dice aquí. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos propiedad de Dios. No podemos decir, como antes decíamos por ignorancia: yo hago con mi vida lo que yo quiero, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero. No podemos hacer así. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es templo de Dios, y Él nos compró. Nosotros somos su propiedad. Si nosotros destruimos nuestro cuerpo, nuestra vida, Él nos va a destruir. ¿Dónde? En el infierno. Sí, amados. El cuerpo del creyente, amados hermanos, es la morada del Espíritu Santo. Es la habitación personal del Espíritu Santo. Romanos 8:11. Poquito atrás. Romanos 8:11. Gloria al Señor.
Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, se está refiriendo al Espíritu Santo. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, ese Espíritu Santo es el encargado de vivificar, de sanar nuestro cuerpo mortal. Él, pero tiene que morar en paz. Nosotros no podemos contristarlo, sino que tenemos que ser obedientes al Espíritu Santo. Veamos en Efesios 1, 3 al 8. Efesios 1, 3 al 8, más adelante. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 8. Gloria a Dios. Vamos a ver quiénes somos en Cristo. ¿Lo tienen? Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ya somos bendecidos. No nos va a bendecir, ya somos bendecidos. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo tenemos que ser? Santos y sin mancha, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Repito el 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Somos sabios, hermanos, a la medida que estudiamos la palabra y la obedecemos, nos volvemos sabios, porque la verdadera sabiduría está en la palabra de Dios, porque aprendemos a temer a Dios, a obedecerlo a Él. Santiago 1:18. Vamos a ver en Santiago 1:18. Santiago 1:18. ¿Lo tienen? Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La voluntad de Dios, amados hermanos, nosotros, Él nos hizo renacer, nacer de nuevo por la palabra. Hermanos, el creyente verdadero ha nacido de la palabra. La palabra es el alimento. La palabra es nuestra principal instrucción. Al nacer de ese conocimiento, nos vuelve primicias de sus criaturas. O sea, lo mejor para Dios. Esto es un privilegio, hermanos. Por eso que tenemos que volvernos estudiantes, volvernos discípulos, para estudiar y obedecer su palabra, para dar frutos como primicia, como lo agradable al Señor. Sí, amados, bendito sea el Señor. Amén.
Vamos a 1 de Pedro 2, 9 al 10. 1 de Pedro, capítulo 2, 9 y 10. Mire lo que Dios dice que somos nosotros. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Y dice: mas vosotros, todos nosotros aquí, hermanos, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, nosotros somos lo que Dios dice que somos. Somos su pueblo, somos real sacerdocio, somos nación santa. Tenemos un trabajo que hacer: predicar el Evangelio, compartir la palabra a toda criatura. Por eso compartimos la palabra de Dios, hermanos. No se asusten porque algunos dirán: oh, dura es la palabra. No, la palabra no es dura, la palabra es vida, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor por su santa y bendita palabra. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu amado Hijo. Te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias por tu enseñanza. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos ubica en el sitio exacto, en el cuerpo de Jesucristo, que es tu iglesia, Señor. Nosotros somos parte de tu cuerpo. Somos carne de tu carne y hueso de tus huesos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir como hijos tuyos. Ayúdanos a renunciar todas las cosas viejas que ya deberían haber pasado, pero que todavía están como sombra en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a despojarnos de una vez por todas y desechar todas esas porquerías, Señor. Todo eso que nos ensucian nuestra santidad. Señor, queremos servirte de todo corazón. Queremos ser limpios en todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, Señor. Que nuestra mente sea sanada, Señor, y que ya solamente Cristo viva en nosotros, no el mundo. Nada del mundo que haya ya en nuestra vida, Señor. Ya no necesitamos nada del mundo. Te necesitamos a ti, solamente a ti, Señor, para que tú nos llenes nuestra vida, Señor. Llene nuestro corazón de ese conocimiento maravilloso que nos da tu palabra bendita. Padre Santo, gracias por tu palabra y gracias por mis hermanos, Señor. Hemos sido edificados, consolados y exhortados, Señor. Gracias porque tu palabra no retorna atrás vacía, sino que hace para lo que fue enviado, Señor. Padre, gracias por la sanidad de tu pueblo. Gracias, Señor, por la sanidad espiritual y física, Señor. Bendigo a mis hermanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. A los que están presentes y los que no están aquí, Señor. Los que están de vacaciones, guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. Padre Santo, gracias por todos mis hermanos aquí presentes. Yo bendigo a sus familias, donde quiera que se encuentren, sus hijos, Señor. Oh, y todas sus familiares, Señor. Apura los pasos, Señor, para que todos lleguen al conocimiento, al arrepentimiento, Señor, y al conocimiento de tu palabra, Señor. Al conocimiento de Jesucristo, para que vengan y sean salvos, Señor. Y también se vayan con nosotros al cielo, Padre. Gracias te damos, Señor. Ahora, Señor, vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Saludes a los unos.